En nuestro viaje a través de la Biblia, estamos llegando de vuelta al Nuevo Testamento. Ustedes saben que como parte del ciclo de sermones sobre la historia, comenzamos en Génesis y llegamos hasta Malaquías y ahora entramos al Nuevo Testamento. Y como es de esperar, vamos a comenzar hablando acerca de los comienzos del ministerio de Jesús, de la vida de Jesús, de los orígenes de nuestro Señor. Y muy bien pudiéramos en esta hora enfocarnos en los relatos de la infancia que aparecen en Mateo y en Lucas, de el niño envuelto en pañales. Sin embargo, en esta ocasión vamos a tomar otro camino y vamos a estar leyendo los primeros 18 versículos de Juan capítulo 1. Ese es un poema sagrado, es un poema, es un cántico, que en español a veces no vemos que tiene esa forma de poesía sagrada, de salmo. Sin embargo, tiene grandes ideas teológicas y grandes conceptos teológicos para bendecirnos a todos, a todas hoy. Primero hay que definir lo que es un prólogo. Y un prólogo es un corto escrito que sirve de introducción a una obra literaria mucho más larga. Un buen prólogo hace dos cosas. Por un lado, introduce y anticipa varias de las ideas que usted va a estar leyendo, pero por otro lado, también va presentando puntos importantísimos que van a aparecer en el escrito. Y Juan capítulo 1 cumple ambas funciones, porque por un lado es una pequeña obra poética que introduce, que nos presenta todo el libro de Juan, todo el Evangelio según San Juan, pero por otro lado va presentando varios conceptos teológicos, varias ideas sobre Dios y sobre Cristo Jesús y sobre el Espíritu Santo que vamos a encontrar una y otra vez a lo largo del Evangelio de Juan. Y vamos a leer el texto. Sin embargo, lo vamos a hacer de manera diferente. Yo sé que usted lo tiene en sus Biblias y yo sé que usted trajo su Biblia. Sin embargo, este texto nos presenta una grave dificultad. Ustedes y yo estamos acostumbrados a que cuando algo se bosqueja de manera lineal, ¿verdad? Usted pone un número 1 romano y después las ideas que van debajo del número 1 romano, usted pone A, B y C, y si algunas de esas ideas tienen algún puntito, entonces pone A1, B1, C1, 2, y se bosqueja de manera lineal. En Grecia eso no se hacía así. En los tiempos bíblicos se bosquejaba de manera concéntrica. Y yo sé que es domingo, así que estoy usando una palabrita de domingo. ¿Qué quiere decir eso de concéntrica? Que las ideas aparecen 2 veces por lo menos en cada escrito. La primera idea se repite a lo último. La segunda idea se repite antes de la última. Y así poco a poco se va formando como un cono donde las ideas se van repitiendo y en el centro se coloca la idea más importante. Cuando yo daba clase en el seminario, le decía a mis estudiantes que le iba a enseñar a leer la Biblia al derecho y al revés. Porque cuando usted lee los textos bíblicos, tiene que acostumbrarse a leerlo al derecho y al revés para que usted vea cómo las ideas se van correspondiendo. Por eso es que yo les di la hojita que se repartió, donde usted tiene este poema. Y la forma de este poema, la forma literaria, se conoce como un quiasmo. Cuando usted tiene un poemita así, donde las ideas se van repitiendo de una a una, de manera concéntrica, eso se conoce como un quiasmo. Estos 18 versículos del prólogo de Juan, se dividen en 7 partes. La primera nos habla de la relación entre Dios, la humanidad y la palabra de Dios. Esto está en la hojita que usted tiene. Vea que dice A, la relación entre Dios, la humanidad y la palabra de Dios. Los primeros 5 versículos.
Pero vea que al final, los versículos 16, 17 y 18 tienen el mismo título. Exactamente el mismo título. La relación entre Dios, la palabra de Dios y la humanidad. O sea que las ideas que aparecen en los primeros 5 versículos se repiten en los últimos 3. Pasa lo mismo con la segunda parte, que nos habla del testimonio de Juan el Bautista con respecto a la palabra de Dios. Versículos 6, 7 y 8. Eso se repite en el versículo 15. En el versículo 15 usted encuentra precisamente de nuevo el testimonio de Juan en torno a la palabra de Dios. Versículos 9, 10 y 11 nos hablan de la palabra de Dios que es luz, que es luminosa, y cómo llega al mundo. Y eso se repite en el versículo 14. Y en el centro están los versículos 12 y 13, que son los más importantes. Aquellos que afirman la filiación divina, que cuando usted acepta la palabra y entra en una relación con Dios, viene a ser hijo o hija de Dios. ¿Están listos para leer? ¿Están listas para leer? Vamos a comenzar. La primera parte nos habla de la relación entre Dios, la palabra de Dios y la humanidad. Y dice, en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La segunda parte, que nos habla del testimonio de Juan el Bautista con respecto a la palabra de Dios, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La sección C nos habla de la palabra de Dios que es luz, que es luminosa. Y dice, versículos 9 al 11, la palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. En el centro encontramos el mensaje más importante de este poema, versículos 12 y 13, que dicen, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahora el poema empieza a contestar las ideas que había anteriormente. Por ejemplo, si usted recuerda en la sección sobre la luminosa palabra de Dios, se nos habla de cómo se rechazó esa palabra. Los suyos vino y los suyos no la recibieron. Pero el versículo 14 responde a eso diciendo, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito, el único Hijo del Padre, llena de gracia y de verdad. O sea, que el rechazo primero, ahora que la palabra se ha hecho carne, ese rechazo ya no existe porque la gente está aceptando que la palabra se ha hecho carne en Cristo Jesús. Sobre el testimonio de Juan el Bautista, se vuelve a tomar ese punto. Y se dice en el versículo 15, Juan dio testimonio de ella, o sea, de la palabra, y clamó diciendo, de ella es de quien yo decía, viene después de mí, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Y finalmente llegamos a las primeras ideas, lo que corresponde a los primeros 5 versículos, que nos habla de la relación entre Dios, la palabra de Dios y la humanidad. Ciertamente de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios
nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Usted se preguntará, pero pastor, ¿por qué usted nos está trayendo esto tan difícil, tan temprano en la mañana y sin una taza de café? Es porque a veces nosotros le pasamos la vista por encima de la Biblia y no nos damos cuenta lo profunda que es. Usted había leído este texto quizás muchas veces y no se había dado cuenta que tenía una estructura literaria tan particular. Este texto es una joya literaria, pero no solamente se queda en su belleza literaria. Tiene unas ideas y unos conceptos teológicos bien profundos. Y nada más le voy a bosquejar algunos de esos conceptos. Mire, el prólogo comienza afirmando que un concepto del Antiguo Testamento, la sabiduría, ahora se ha revelado de otra manera. Y usted me va a decir, pero hermano Pablo, ahí no se mencionaba la sabiduría. No tenemos tiempo ahora, pero se lo doy de tarea. En su casa, léase Proverbios 8. En Proverbios 8 hay un salmo, otro poema completo sobre la sabiduría, es un elogio de la sabiduría. Y se dicen muchas de las cosas que aquí se dicen sobre la palabra. Que por medio de la sabiduría el mundo fue hecho. Que la sabiduría es luz. Que la sabiduría nos ayuda a acercarnos a Dios. Juan no está escribiendo en hebreo, como en el Antiguo Testamento, sino que está escribiendo en griego. Y utiliza un concepto griego que es el concepto logos. Y eso, aunque no es una palabra española, a usted le suena parecido, le suena conocido, porque en nuestro idioma, en castellano, en español, todas las disciplinas de estudio, por lo regular, terminan con la palabra logos, o el plural logia, ¿verdad? El doctor que estudia a la mujer es el ginecólogo. La persona que estudia la cultura y la humanidad es el antropólogo. Y el estudio, por ejemplo, de la vida es la biología. Así que la palabra logos nos entró al español por la cocina y quiere decir discurso, estudio, palabra, investigación. Pero en los tiempos de Jesús era mucho más. En los tiempos de Jesús, logos también era una entidad semidivina por medio de la cual todo fue hecho. Y el evangelista Juan toma esa palabra que en la versión tradicional de la Biblia se traduce como verbo, y en las versiones más modernas como palabra, la identifica con la sabiduría, que en griego se dice Sofía. Así que si usted conoce a alguna mujer que se llame Sofía, se llama sabiduría. Y dice que todo eso se hizo carne en Cristo Jesús, Señor nuestro, en Jesús de Nazaret. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, Jesús es la sabiduría de Dios que existe desde antes de la fundación del mundo y por medio de la cual todo lo que existe fue hecho. Y por eso en el versículo 1 de Juan se dice que en el principio era ese verbo palabra, y ese verbo palabra estaba con Dios, y ese verbo palabra era Dios. Así que no estamos hablando de Dios, de dos diosesitos, sino que estamos hablando del único y sabio Dios que se ha hecho humano para venir a salvar a este mundo. Y eso merece una palabra de alabanza. Mis hermanos y hermanas, el texto avanza y nos dice algo que después en Juan se va a repetir una y otra vez. Se dice que ese verbo palabra es pura luz y que la luz se opone a las tinieblas. La luz divina nos lleva ¿a qué? A la sabiduría, a la relación con Dios,
a la vida buena, mientras que las tinieblas conducen al pecado, a la maldad y a la muerte. Por eso, en Juan, la salvación se caracteriza como luz y andar en luz, y la perdición se caracteriza como la tiniebla y andar en tiniebla. Dice Juan 3, del 16 al 21, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y escuchen lo que dice Juan, cómo define la salvación y la condenación, y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Por lo tanto, nosotros encontramos que Juan dice que Jesús, quien es verbo, quien es palabra, quien es sabiduría de Dios, también es la luz del mundo. Y eso se va a repetir en el Evangelio. Ser salvo es amar la luz más que las tinieblas. ¿Y quién se pierde? El que ama las tinieblas más que la luz. Todas estas ideas aparecen en este corto prólogo. Y no solamente esa, sino que se habla de que Jesús, quien es verbo, quien es palabra, quien es sabiduría y quien es luz, es quien da a conocer a Dios, porque Él es Dios. Conocer a Jesús es conocer a Dios, porque Jesús es Dios hecho carne, que viene a salvar a la humanidad. Y por eso la iglesia le grita al mundo que tenemos que reconciliarnos con Dios por medio de la obra de Cristo. En la historia de la salvación se nos habla de este otro personaje importantísimo que es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se presenta aquí como aquel que da testimonio de la luz, aquel que testifica que Jesús es el enviado de Dios para salvar. Juan no es el Salvador del mundo, pero da testimonio de Jesús, quien es el Salvador del mundo. Jesús es ese verbo palabra que se ha hecho carne. Pero el texto nos recuerda que ese verbo palabra fue rechazado anteriormente. Dios se reveló a la humanidad primeramente en la naturaleza. Es imposible usted ver un paisaje sin pensar que alguien lo tuvo que hacer. Pero hay gente que no pueden comprender la palabra de Dios por medio de la naturaleza. Así que Dios también se reveló de otro modo. Dios se reveló por medio de la historia de Israel y por medio de la ley de Moisés. Pero ¿sabe qué? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ante ese rechazo de la palabra, de la sabiduría de Dios, Dios tomó una decisión radical, la de hacerse ser humano, la de venir en carne, la de hacerse ser humano en la persona histórica de Cristo Jesús, de Jesús de Nazaret. Y ahí fue que finalmente la palabra de Dios fue comprendida. Por medio de Jesús es que nosotros podemos comprender el mensaje de salvación. Y por eso es que el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad.
Hay pocos textos bíblicos más profundos que eso. Cuando usted está en problema, cuando yo estoy en problema y nos hablan de Dios, a veces nos envalentonamos y empezamos a decir, bueno, pues si Dios nos ama tanto, ¿por qué no viene aquí y sufre lo que yo estoy sufriendo? Y la respuesta es que el Señor ya hizo eso. Él se hizo humano para conocer en carne propia lo que es el hambre, la sed, el dolor, el rechazo, la violencia, la enfermedad, la muerte. Por eso es que nos podemos acercar a Dios con confianza, porque no estamos hablando de un Dios que está en el tercer cielo, en un trono rodeado de ángeles, sino que nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo, quien tiene las marcas en sus manos de haber estado colgado de un madero. Habitó entre nosotros. Y así llegamos a los versículos 12 y 13, que le dije que son el centro de este poema. Resumen el mensaje central no solamente del Evangelio según San Juan, sino de toda la Biblia, de todo el Nuevo Testamento. Estos textos nos dicen que por medio de la obra de Cristo, por medio de la encarnación de Dios en Cristo, por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por medio de aquel que es Dios, verbo, palabra, luz, sabiduría, las personas que aceptan, entienden y viven el mensaje del Evangelio, ahora pueden ser hechas hijas de Dios. No hay nada más profundo que esto en la Biblia. Ustedes y yo, criaturas de este mundo, ahora podemos ser hechos hijos e hijas de Dios. Ustedes y yo, que hemos nacido como personas pecadoras, por medio de la fe, podemos ser llamados hijos, hijas del Dios vivo. Eso es un gran privilegio. Eso es un gran privilegio. Porque aquel que es hijo tiene derechos en casa de papá. Y es por medio de la obra de Cristo que podemos dejar de ser meros animalitos que rodean este mundo para ser hijos, para ser hijas del Dios eterno. Usted que ha escuchado este mensaje antes, este mensaje nos habla de que hay que nacer de nuevo, hay que tener una nueva naturaleza. En Juan capítulo 3, versículo 6, el mismo Jesús le dice a un hombre de estado que se llamaba Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? Todo lo anterior lo que le dije. Pero se lo voy a resumir de esta manera. Nacer de nuevo quiere decir amar la luz más que las tinieblas. Quiere decir rechazar las tinieblas para abrazar la luz de Dios que viene a nosotros en Cristo Jesús. Nacer de nuevo quiere decir que usted pone toda su fe y toda su confianza en Dios. Nacer de nuevo quiere decir que usted comprende que por medio de la obra de Cristo, usted y yo recibimos poder del Espíritu Santo para ser hijos, para ser hijas de Dios. Quiere decir que ya nosotros no somos los hijos naturales, aquellos que andaban por este mundo sin papá y sin mamá. Tenemos un Padre Celestial que nos reclama como Dios.
nos reclama como Dios dice, son míos. Y nos hace hijos, nos hace hijas de Dios. Por todas estas razones, la iglesia proclama que esa búsqueda que vimos en los pasados meses que estuvimos predicando sobre el Antiguo Testamento ha llegado a su fin. Dios ya encontró la manera de revelar su amor y su gracia al mundo. Lo hizo a través del Logos divino, de la palabra de Dios, de aquel que es luz del mundo, de aquel que es pan de vida, de aquel que es el camino, de aquel que es la resurrección, de aquel que es la vida, el que habitó entre nosotros y se hizo plenamente humano para que ustedes y yo podamos ser hijos e hijas de Dios.